nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente forma: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, que significa Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. Alabanza a Dios. Por eso en Romanos 8:14 también, si leemos, podemos leer, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias, Padre, te agradecemos, Señor Dios. Te bendecimos, Santo Espíritu de Dios. Eres precioso, Señor. Eres hermoso, Padre de la gloria. A ti la honra, Dios mío. En el nombre de Jesús, edifica, Señor. Levanta, Señor, con este poderoso mensaje de la palabra, Señor Jesús. Bendigo también a mi madre Lourdes Jiménez, que estás ahí en sintonía a través de Facebook Live. Alabanza a Dios. Dios me le bendiga y vamos sin más preámbulo ya a empezar este mensaje. Amados hermanos, si nos vamos al Génesis, allí podemos ver, alabanza a Dios, que Dios nos ha creado. Dios formó, alabanza a Dios, del polvo un cuerpo humano. Alabanza. Dios formó un hombre. Allí le dio forma, le dio imagen de Dios. Allí en el jardín del Edén, alabanza a Dios, decide Dios en su creación hacer al hombre, hacer, alabanza a Dios, una criatura, ya que no es hija de Dios, sino que es creada con sus manos. Hay una diferencia, hacer hijo y hacer creación de Dios. Por esto hay una confusión en el mundo, que todo el mundo dice que es hijo de Dios. Y no es así, hermano. No todos somos hijos de Dios. Unos somos creación de Dios y otros somos hijos de Dios. Por lo tal tenemos que comprender y entender con sabiduría qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario. Sabemos, amados hermanos, que allí en el jardín del Edén, aquel hombre que Dios había puesto, que había creado, alabanza a Dios, estaba, aleluya, viviendo bajo la presencia del Señor, y el Señor le visitaba, pero él pecó. Gracias a que la mujer escuchó a la serpiente, y después la mujer conquistó el hombre al pecado. Y fueron destituidos, fueron echados fuera. Y toda, alabanza a Dios, una creación humana se contaminó con el pecado de la desobediencia. Aleluya. Este es un tema muy importante, hermano. Este es un tema, alabanza a Dios, que nosotros tenemos que entender y que nosotros tenemos que ver para poder situarnos en el lugar que Dios quiere que permanezcamos. Aleluya. De esta manera, alabanza a Dios, el hombre formado por Dios como creación, que había pecado en el jardín del Edén, es destituido, es sacado, no puede permanecer en el lugar santo porque pecó, desobedeció a Dios. Pero Dios, sabiendo que esto iba a acontecer, porque Él es omnipresente, mucha gente dice: pero ¿por qué Dios no evitó? ¿Por qué Dios puso esa tentación? No, es que Dios no crea autómatas. Tenemos que entender, alabanza a Dios, que Dios es un Dios que da oportunidades y que Dios te deja a libre decisión. Dios no quiere que tú seas un autómata. ¿Qué me refiero con un autómata? Un autómata es un robot que Dios podía controlar con un control y decirle: no vas a pecar. No. El Dios de la gloria nos dio una imagen como la de Él, con decisiones propias. Alabanza a Dios, de tomar decisiones bajo nuestro concepto de obedecer a Dios o obedecer a nuestra concupiscencia, a nuestra carne, al mundo o a los demonios. Obedecer a Dios. Aleluya. Dios nos ha dado capacidad, hermano, para nosotros poder, alabanza a Dios, hacer cosas que pueden ser, alabanza a Dios, cosas que perjudican nuestra vida o cosas que bendicen nuestra vida. Por eso dice la Biblia que Él puso dos caminos: el camino de la muerte y el camino de la vida. Aleluya. Ahora vosotros escoged el camino que nos conviene.
¿Qué camino vamos a escoger? Vamos a escoger el camino de la vida, vamos a escoger el camino hacia arriba, que es lo que Dios, aleluya, nos ha dado para que nosotros podamos vivir en paz con Cristo. Mi alma alaba a Dios. Desde aquel momento, amados hermanos, preciosos hermanos, cuando el hombre decide obedecer al diablo, que el diablo le dijo a través de una serpiente, mi alma alaba a Dios, le dijo, aleluya, a Eva, es que Dios quiso decir que Dios era hipócrita, que Dios había puesto ahí el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, y él sabía que si vosotros coméis de esto, aleluya, bendito sea Dios, él sabía que nosotros íbamos a ser como él. Entonces nosotros tenemos que entender que el diablo está usando una verdad a media. ¿Qué es una verdad a media? Una verdad a media, aleluya, es cuando el diablo disfraza una mentira para hacerla parecer verdad. Aleluya. Y esto parecía verdad, hermano. Aleluya. Lo que pasa es que el hombre no entendió, alabanza a Dios, que cuando el hombre comería, aleluya, de este árbol, alabanza a Dios, él moriría porque desobedeció la presencia de Dios. Y en la desobediencia Dios no puede vestir a las almas con su presencia. Él tiene que vestirla en la obediencia. Por eso dice que el que guarda sus mandamientos, ahora Dios mora en el corazón de esta persona. Pero ¿qué aconteció? El diablo tomó, alabanza a Dios, aquí el control de todo el mundo. El diablo empezó a hacer cosas con la tierra, con el ser humano, a pervertir, alabanza a Dios. Por eso ustedes ven que Caín mata a Abel, alabanza a Dios, inducido por espíritus inmundos, espíritu de homicidios, espíritu de envidia, espíritu de celo, alabanza a Dios, que tenía Caín. ¿Por qué? Porque Caín tenía una mente perversa. Caín tenía, alabanza a Dios, aleluya, en su propia conciencia tenía el mal, la maldad, la envidia contra el siervo Abel. Abel era un joven, alabanza a Dios, que amaba a Dios, aleluya, que había sido, alabanza a Dios, aleluya, reconociendo que Dios era el Dios que bendecía, y él llevaba por eso mejor sacrificio. Abel era el hipócrita aquel, alabanza a Dios, que siempre para Dios da lo peor. Siempre para Dios da la peor alabanza, el peor sacrificio. Aquel humano que va a la presencia de Dios y se muestra con un sacrificio horrible. Por ejemplo, cuando hay personas que van al templo y van con una cara a alabar a Dios, van enojados a alabar a Dios, ese es el espíritu que Caín tenía. Ese espíritu es el espíritu que se manifestó en Caín, y a él, al ver que él se preocupaba más de sí mismo que lo demás, el diablo entró en su vida y lo confundió. Ahora en su mente, alabanza a Dios, escuchaba una voz que dice: mata a tu hermano, que él es el culpable, que Dios te rechace. Muchas personas creen que los hermanos son los culpables de que Dios no lo bendiga. Muchos hermanos acusan a los hermanos y tratan de vengarse de los hermanos, creyendo que el hermano es la razón de que Dios no lo bendice. Dios no te bendice por fulano, lo cual es una mentira, hermano, porque la decisión de Dios no está puesta o propuesta o presencia en manos de un ser humano. Si Dios te va a bendecir, te va a bendecir, no importa, alabanza a Dios, quién se entromezca, se levante el diablo o lo que sea. Lo legal aquí es que el ser humano toma una forma adámica pecaminosa y también se sumerge en Caín y pierde, alabanza a Dios, la identidad que Dios le había dado. Oh, mi alma alaba a Dios. Aquí el ser humano pierde la identidad que Dios le ha dado. Pierde como Dios lo había llamado. ¿Qué empieza a hacer el hombre cuando pierde todos estos atributos que Dios le había dado? Empieza el hombre a pecar. Empieza el hombre a creerse algo. Empieza el hombre, alabanza a Dios, a hacer lo que en su voluntad él desea, a engrandecerse, a buscar adoración. Allí vemos la descendencia de Caín, la gente perversa, mala. Allí se levanta un Can, se levanta, alabanza a Dios, una tierra, alabanza a Dios, donde dice que, alabanza a Dios, aquel siervo, aleluya, era predicador, era profeta antes que Noé, y allí predicaba. Enoc predicaba y le decía: arrepentido, Dios no quiere que vivamos de esta manera. Alabanza a Dios, bendiga a Yarna Varga, alabanza a Dios, alabanza al que vive para siempre. El hombre empieza a tomar y a diseñarse según su propia concupiscencia y deseo.
deseo y pierde el derecho legal de estar en la presencia de Dios. Es por esto que vemos un Dios que crea, alabanza a Dios, allí en Génesis le dice a Noé, le habla a Noé, a su familia, pregonero de justicia, y le dice entonces: construye un arca porque esta generación de continuo va de mal en peor. Alabanza a Dios, esta generación está perdida, esta generación no obedece a mi voz, esta generación va en violencia, esta generación de continuo empiezan a clamar al diablo y a buscar teorías y a buscar, alabanza a Dios, filosofía huecas, aleluya, que no edifican. Usted se preguntará: ¿por qué el mundo está como está? Pues el mundo está sujeto a miles de años para llegar a lo que ha sido hoy. El mismo diablo ha tenido que trabajar con el ser humano para llevar el mundo como está hoy, y ni al mismo diablo le ha sido fácil, porque el ser humano muchas veces tiende a ser más horrible que el mismo diablo. Alabanza a Dios. Entonces allí Can y toda esta gente también construyeron una torre de Babel buscando su propia gloria y vanidades. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de dónde habían caído, de dónde habían venido. No buscaron el arrepentimiento, no buscaron el bien. Y Noé empieza a construir su arca. Noé empieza, alabanza a Dios, a trabajar. ¿Qué hacen ellos? Se burlan, porque esto es lo que acontece. El mal siempre se burlará de los hijos de Dios. El mal siempre se burlará de las cosas santas de Dios. El mal siempre empezará a hacer cosas extrañas, alabanza a Dios, que para nosotros serán horribles y abominables, y para Dios mucho más. Bueno, cuando Dios decide destruir, alabanza a Dios, aquella descendencia hipócrita, aquella descendencia que no merece la misericordia de Dios, porque la habían, alabanza a Dios, despreciado. Cuando Dios decide mandar el diluvio, salva, alabanza a Dios, a Noé y a su descendencia. Pero ¿qué acontece? Vuelve y se levanta otra generación, aleluya, perversa. Alabanza a Dios. Cuando se levanta otra generación perversa, alabanza a Dios, el ser humano tiende, alabanza a Dios, a buscar más el mal que el bien. Allí se levanta una generación, alabanza a Dios, otra vez abominable. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Allí se levantan naciones y decide Dios: voy a tener misericordia con el hombre. Sale el arcoíris allí en Génesis, alabanza a Dios. El arcoíris está ahí, un pacto de que Dios no destruiría más la tierra, de que Dios no destruiría más al hombre. Decide Dios llamar al siervo de él, Abraham, alabanza a Dios. Le dice a Abraham: sal de tu parentela, sal de tu tierra y tu parentela, porque voy a sacar una nación de ti que van a ser más que las estrellas, van a ser más que las aguas, que las arenas del mar. Alabanza a Dios. Y Dios empieza a trabajar con el ser humano, tratando de tomar la custodia de su creación. Era una lucha constante. Era en un juez estar peleando, como cuando un matrimonio pelean por los hijos y el juez dicta sentencia a favor de alguien, de uno de los dos. Entonces Dios quería rescatar la creación de nuevo. Había prometido en el Génesis que la descendencia de la mujer vendría y le pisaría la cabeza al diablo. Allí empieza, alabanza a Dios, y sale Abraham de la tierra de Ur, y sale, alabanza a Dios, por fe, y se lleva a Lot, alabanza a Dios, con él. Bendito sea Dios. Cuando se lleva a Lot, alabanza a Dios, Abraham empieza a creerle. Alabanza a Dios. Sabemos que el ser humano, para entrar en el plan divino, cometerá errores. Cometiendo errores es que nosotros aprendemos. Cometiendo errores que nos damos cuenta de que debemos perfeccionar. Entraron en Egipto, se llevaron allí, alabanza a Dios, una sierva. Aleluya, mi alma alaba a Dios. La mujer de Abraham, Sara, aleluya, le dice a Abraham que ella no puede dar hijo porque es estéril. Aleluya, no había creído completamente a la promesa, pero habían obedecido, y aunque su fe había desmenguado, alabanza a Dios, le entrega a aquella sierva a Abraham, y Abraham tiene un hijo con él. Alabanza a Dios. Vienen los ángeles y visitan a Abraham. Aleluya. Y al visitar a Abraham le hablan de que Sara sí tendría un hijo, porque de ahí vendría la descendencia. Aleluya. Donde Dios pelearía la custodia de su pueblo, donde Dios pelearía la custodia de sus hijos, donde Dios pelearía la custodia. Abraham, aleluya, empieza a ver que Sara empieza a echar barriga. La esterilidad a la edad de ella, una mujer que posiblemente tendría 80, 70, 90
40 años quedar embarazada, es porque la promesa de Dios, cuando Dios habla en nuestra vida, tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse, amados hermanos. Entonces, ¿qué acontece? Abraham tiene un hijo, alabanza a Dios. Este hijo, aleluya, después tiene más hijos, y así sucesivamente. Dios estaba buscando una descendencia por la cual él rescataría y salvaría su descendencia, y ya no le llamaría creación, sino que le llamaría hijo. Mi alma alaba a Dios. De allí se levanta el pueblo de Israel. De allí nace, alabanza a Dios, Jacob, Saúl. De allí está, alabanza a Dios, de Saúl, de esta descendencia de Jacob, viene las 12 tribus, alabanza a Dios, donde José es enviado al faraón, alabanza a Dios, y llega a ser, alabanza a Dios, segundo en Egipto. Allí es cuando la historia relata que el faraón nuevo que subió después que ya José había muerto, envía a matar, alabanza a Dios, todas las descendencias, alabanza a Dios, del pueblo de Israel. Aquí hay un misterio. El faraón significa como Dios en la tierra, o Dios en la tierra. Al faraón le anuncian que Israel cree que viene un libertador y lo sacará de su pueblo, pero él entendió como Dios, un Dios menor en la tierra. Dice: si viene un salvador, este puede ser el Mesías prometido, alabanza a Dios, que Dios prometió allí en el Génesis cuando hizo pecar a Adán y a Eva. ¿Qué hace él? Manda a matar todos los primogénitos, a todos los niños, tomando precaución de que el Mesías no estuviera en ese lugar. Pero hubo uno que sobrevivió, que subsistió a esta amenaza del faraón. Mi alma alaba a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando Dios, aleluya, ve que esto va a acontecer, hay una familia que lanza a un niño a las aguas, que simboliza el Espíritu Santo. Impregnado en el Espíritu Santo, Moisés, salvado de las aguas, alabanza a Dios, de la tribulación y de la guerra. Le estoy llevando todo esto para poder decir cómo vino usted a ser custodiado por Dios, cómo quedó usted en custodia de Dios. Y todo es una historia, alabanza a Dios, que viene desde el Génesis, desde la creación, ya que nosotros éramos creación. Los que están en el mundo actualmente son creación. Lo que hemos recibido a Jesús por heredad, somos hijos de Dios, porque la custodia fue ganada en la cruz del Calvario. Allí, hermano, se levanta Moisés, viene, alabanza a Dios, y Moisés saca al pueblo de Egipto. Todavía no era el Mesías, todavía no era la promesa de la simiente. Pero el diablo perseguía al pueblo, porque él sabía que venía una esperanza de redención. Él sabía que el ser humano, Dios no lo iba a abandonar. Él sabía que Dios había prometido algo allí en el jardín del Edén, alabanza a Dios, de restablecer el jardín del Edén con una generación renovada, salvada por una sangre preciosa. Sigue persiguiendo, alabanza a Dios. Se levantan los patriarcas, se levantan, alabanza a Dios, los profetas a confirmar el pacto de Génesis, alabanza a Dios. Ahí empieza Isaías a profetizar, empieza, alabanza a Dios, aleluya, todos los profetas a hablar de la venida. Está cerca la venida, ya viene el Mesías, alabanza a Dios. Pues allí una virgen llamada María escucha una voz que la llama y le dice: quedará embarazada cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. Ahí empieza todo el problema de nuevo. Aquel rey manda a matar todos los niños de nuevo cuando se entera que un niño va a nacer, aleluya, y que será el rey de los judíos. Alabanza a Dios, manda a matar todos los niños. Alabanza a Dios, se cumple la profecía, aleluya, de que los niños serían matados de nuevo. Alabanza a Dios, todo primogénito. Pero Jesús escapa. En su nacimiento de una virgen, él escapa, el cual nació en un pesebre. Y el Señor le advirtió y le dijo: corred de aquí, porque el enemigo está acechando la promesa. Mira, no hay enemigo que frustre. Los planes de Dios prevalecen contra toda maldad. Si hay planes de maldad contra tu vida, no tiene por qué temer, porque Dios tiene un plan perfecto. Pero tú tienes que moverte en el plan perfecto, porque José y María se movieron. Alabanza a Dios, salieron huyendo, alabanza a Dios, bajo la palabra que Dios le había dado. Se fueron, alabanza a Dios, y allí regresaron de nuevo cuando ya que el rey había muerto. Alabanza a Dios. Entonces ya aquí viene el Jesús, el Mesías, crece, empieza a hablar la palabra. Él va al desierto, es tentado, es bautizado por el Juan el Bautista, empieza a colectar los 12 apóstoles, empieza a traer el plan genuino de Dios que en el Génesis
Génesis se había dado. Empieza a hablar de una restauración de todas las almas. Empieza a decir: oh, yo tengo otro redil que no es de este. Alabanza a Dios. Yo tengo todavía un pueblo que necesita. Envía a los apóstoles a predicar la salvación. Mire, por esto es que cuando él habla allí en Juan 4, él habla con Nicodemo, le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Para tú poder ser custodiado por mí, tú tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entendía. Él le dijo: Señor, pero ¿cómo puedo yo, siendo viejo, entrar en el vientre de mi madre? No entendía. Un hombre que era escriba, un hombre que era, alabanza a Dios, que había, alabanza a Dios, conocido la ley, que había conocido las promesas, que había leído las profecías, y no entendía lo que le estaba hablando el Mesías. Allí en Nicodemo nos damos a entender que todo cristiano, cuando llega a Jesús, es convertido, y por heredad de Cristo Jesús recibe la custodia del Padre. Mi alma alaba a Dios. Entonces, cuando Cristo ya predica el evangelio y lo llevan a la cruz, allí la custodia es dada a Jesús. Todo el que recibe a Jesús, alabanza a Dios, es cambiado. Ahora no es criatura, como fueron todos los que ya hemos hablado. Ahora es hijo. Todo el que recibe a Jesús es hijo de Dios. Pasa a ser hijo de Dios. Alabanza al que vive para siempre. Si usted recibió a Jesús, recibió el nuevo ADN de su sangre. Ahora usted está recibiendo la salvación y siendo coheredero con Cristo Jesús. Usted es salvo por la gracia del Cordero. El diablo, alabanza a Dios, intentó quitarle este poder a Cristo, pero al Cristo resucitar, ahora todo ser humano pasa a mano de Dios. Todo ser humano, toda custodia le he dado al Hijo. Toda custodia sobre sus hijos. Todo aquello que le reciben, todo aquello que se convierten a Cristo, ahora reciben la custodia de Cristo. Ahora son hijos del Señor. Ahora tienen, alabanza a Dios, el privilegio de disfrutar, alabanza a Dios, una descendencia mesiánica. Ahora tienen, alabanza a Dios, el privilegio de decir: yo soy hijo de Dios, coheredero con el Cristo de la gloria, porque en la cruz del Calvario Él me ha redimido. Y por eso es que el diablo tiene que revolcarse y comer el polvo. ¿Sabe por qué? Porque tú has sido sellado. Tú tienes un sello que dice: propiedad de Dios. Alabanza al que vive. Rabababan sekenda le makai arreta re masakanda le bakai. Tú tienes un sello que dice: propiedad de Dios. Pero es necesario, hermano, que para nosotros mantener esta paternidad, para nosotros mantener esta familiarización con Dios, debemos caminar en el Espíritu, porque el Padre es Espíritu. Los que caminan en la carne se constituyen hijos del diablo. Por eso Jesús le dice: vosotros sois hijos del diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Cuando queremos cometer homicidio como Caín, cuando estamos llenos de envidia, de raíces de amargura, cuando estamos, alabanza a Dios, llenos de fornicación, cuando estamos llenos de adulterio, de mentira, de engaño, cuando estamos llenos, alabanza a Dios, de homosexualidad, de lesbianismo, cuando estamos llenos, alabanza a Dios, de todo pecado, de toda raíz de amargura, nos constituimos hijos del diablo. Lamentablemente es así, hermano. Caemos en lo que es, hermano, creación que puede ser utilizada por el usurpador que se llama Lucifer. Alabanza a Dios. Pero para esto murió Cristo Jesús, derramando su sangre, para darnos un nuevo ADN.
Alabanza a Dios. Por eso no todos somos cristianos. No todo ser humano es cristiano, hermano. No todo ser humano es hijo de Dios. Si vivimos en borrachera, dice Primera de Corintios 6:9, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque los borrachos son hijos del diablo. Alabanza a Dios. Y necesitan, alabanza a Dios, restablecerse con Dios. Necesitan traer a cuenta, confrontar su vicio. Allí habla en Primera de Corintios 6:9, dice, alabanza a Dios, un grupo de cosas, aleluya, de los que no entrarán al reino de los cielos. Naturalmente nosotros nos enojamos cuando nos mencionan nuestros pecados. Naturalmente nosotros, por naturalización, alabanza a Dios, pecaminosa, cuando alguien nos habla de que estamos mal, caminando mal delante de Dios, nos enojamos, nos volvemos rebeldes. Pero en una cosa sí, que el Hijo natural de Dios, que está custodiado por el Espíritu Santo y Jesucristo, entenderá que debe dar un cambio, que debe dejar las cosas del mundo, que debe ser espiritual, porque Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y este es un tema verdadero, hermano. Si usted no se arrepiente, si usted no busca de Cristo y cambia su forma, como lo estamos haciendo mucho, como estamos tratando muchos cristianos, que estamos buscando la redención, que hemos sido sellados por el sello que dice propiedad de Dios. Una propiedad de Dios no puede ser alcohólico. Una propiedad de Dios no puede ser prostituta. Una propiedad de Dios, alabanza a Dios, es santa, es genuina, porque ahora es hijo del Santo de los santos. Ahora pasó a otro nivel. Ahora es espiritual. Por el tal puede decir: Abba, Padre. Abba, Padre. Para nosotros poder tener esta custodia cristocéntrica, necesitamos al Mesías. Necesitamos a Cristo Jesús como Señor. Solamente Jesús es el camino al Padre. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús puede guiarnos. Y usted dirá: ¿de qué forma puede guiarnos el Maestro? Pues el Maestro dejó los 4 evangelios, dejó los libros, dejó las epístolas. Ahí están Romanos, ahí está, alabanza a Dios, los Corintios, ahí están todas las epístolas, alabanza a Dios. Ahí está el libro de Hebreo, alabanza a Dios, que nos enseña, alabanza a Dios, cómo, aleluya, guiarnos a través de la palabra. Ahí están los frutos del Espíritu. Ahí nos habla la Biblia, alabanza a Dios, del gozo de la salvación que se siente, de un arrepentimiento, alabanza a Dios. Hechos 3:19, allí decía el apóstol Pedro: arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempo de refrigerio y el Señor os mande a Cristo Jesús. Sin un arrepentimiento no podemos entrar al cielo. Sin un cambio, alabanza a Dios, de lo carnal a lo espiritual, no podremos llamar a Dios Padre. Es por esto, hermano, que muchos se acercan a Jesús solamente cuando el tiempo es difícil. Cuando vemos tiempos difíciles, cuando el diablo ya sabe que quiere atraernos al infierno y se levanta una enfermedad, un accidente. Cuando llegan problemas difíciles, ahí queremos buscar de Dios, porque el miedo nos aterra. Saber que si morimos sin Cristo nos perdemos. Pero qué lindo cuando tú puedes venir a Cristo cuando estás sano. Alabanza a Dios. Hay creación humana que no se acuerda de Dios. Se entregan a la corrupción, se entregan a la abundancia que están viviendo. No le preocupa su alma y le preocupa más su cuerpo que lo de adentro. Alabanza a Dios. Por eso usted ve en las mujeres, las damas de hoy en día, cómo se operan el cuerpo, cómo se preocupan por lucir jóvenes, cómo se preocupan por lucir perfecta por fuera.
pero por dentro hay mucho sepulcro blanqueado. El mismo hombre se va al gimnasio tratando de tener, alabanza a Dios, el six-pack, tratando de tener un cuerpo, alabanza a Dios, fit, para llamar la atención del ser humano y poder, alabanza a Dios, a sí mismo exhibirse, poder lucir un cuerpo, alabanza a Dios, fabuloso delante de los seres humanos. Pero por dentro, amados hermanos, lamentablemente el alma está muerta, el alma está perdida, el alma, alabanza a Dios. Y cuando llegue el día de la muerte, si no estamos custodiados por Dios, si no hay una custodia santa, si no hubo una custodia y te entregaste a los placeres del mundo, viviste custodiado por el diablo, viviste en los placeres de tus deseos, viviste para ti mismo, disfrutaste. Aquí podemos ver, amados hermanos, que hay un cuadro que el Señor enseña, donde dice del rico y Lázaro. El rico era fabuloso, comía manjares, alabanza a Dios, vivía en castillo, tenía de todo, tenía amigos, tenía, alabanza a Dios, todo lo que él necesitaba en la vida, todo lo que él quería lo tenía. Llegó el día que nadie puede evitar, llegó el día que nadie puede decir no iré a esa cita. Llegó el día de su muerte, pues con los años la vejez va anunciando que pronto dejaremos esta tierra. Alabanza a Dios. Por eso usted ve los hombres viejos y mujeres viejas buscando niños jóvenes para tratar de resucitar su juventud y volver a sentir lo que sintieron en el pasado. Pero sorry con excuse me, amados hermanos, si nosotros no entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, aleluya, y el día de la muerte, alabanza a Dios, llegó, alabanza a Dios, y no estamos bajo la cobertura del Señor, pereceremos en el infierno. Es por esto que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Está escuchando bien? Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo, Él anunció la verdad. Jesucristo no cayó la verdad porque era crucial. Mentirle a las almas, decirle a las almas que están bien cuando andan borrachas, decirle a las almas que están bien cuando andan en adulterio y fornicación. Alabanza a Dios. Tendremos una confrontación con Dios cuando nosotros como ministros tapemos el pecado, porque cuando el hombre vive en el pecado es criatura, pero cuando vive en el Espíritu, alabanza a Dios, pasa a ser hijo y ahora llama Abba al Padre. ¿En qué lado estás tú siendo custodiado? ¿En qué lado de la custodia, alabanza a Dios, estás tú viviendo? ¿Cómo estás tú llevando tu vida? ¿Cómo estás viviendo en esta tierra, alabanza a Dios? ¿Qué tú estás haciendo? ¿En qué estás perdiendo el tiempo? Hace años tenía 10 años, pero ya hoy tiene 20. Mañana tendrá 30. Pasado mañana 50. Y el próximo día 60. Y los años pasan rápidos y veloz. Cuando tú llegues a viejo y llegue el día de tu muerte, si es que llegamos a viejo, si es que no morimos antes, alabanza a Dios. Hoy en día podemos ver que el diablo está enojado y lo que él custodia lo está matando. Por eso usted ve, alabanza a Dios, una proliferación, alabanza a Dios. Ay, alabanza a Dios, mire, muerte por todas partes. Gente jóvenes muriendo, como aquel hombre millonario, Jacob, que vive en Minnesota, aleluya, que agarró y mató a su esposa y luego se suicidó él, siendo un hombre millonario, apoderado de tantos bienes. El diablo está enojado contra el ser humano, aleluya. Él está custodiando la mayoría de los seres humanos y le está llevando a la muerte. Hombre que mata a su esposa, esposa
esposa que mata hombre, oh esposa que mata niños, esposo que mata a sus hijos, hijos que matan a los padres, alabanza a Dios, nietos que hacen y deshacen en el mundo. Por eso el mundo está como está, y no es culpa de Dios, es culpa de que el hombre busca su propio provecho. Es tiempo que el hombre cambie si quiere ver un cambio en el mundo. Pero mire, dice la palabra en Romano, allí dice: por cuanto el hombre se entregó a las tinieblas, se entregó a la mentira y no creyó a la verdad, Dios lo entregó a un espíritu erróneo. Dios lo entregó a un espíritu de ceguera. Ahora el mundo vive, aleluya, y padece tristeza, guerras, muertes por todas partes, hambre. ¿Por qué se invierten tantos millones de dólares, euros, alabanza a Dios, y yen para construcción de armas de destrucción masiva, cuando hay tanta gente enferma, cuando hay tanta gente muriendo? Porque hay gente que vive, alabanza a Dios, solamente como creación. Hay gente que están viviendo como Caínes. Hay gente que están viviendo como Can. Alabanza a Dios. Lamentable nuestros presidentes. Solo se preocupan por su propio porvenir. Solo se preocupan por cuidar sus cuentas bancarias. Mientras en África o Somalia, Haití, República Dominicana y todas nuestras naciones están muriendo de hambre los niños. Las familias viven en condiciones caóticas. Aleluya. Los países con potencia a nivel mundial construyen armas, construyen y hacen guerra, terrorismo, muerte al por mayor y detalle, porque están viviendo una vida custodiada por el diablo. Alabanza a Dios. Por esto Dios mandó a su Hijo para salvarnos, aleluya, para rescatarnos de ese mundo carnal, de ese mundo terrenal, de ese mundo, alabanza a Dios, pecaminoso, de envidia, de celo. Alabanza a Dios, mandó a su Hijo para sacarnos de la tierra pecaminosa que hoy en día está gobernando. Podemos ver que el diablo está, alabanza a Dios, teniendo el poder. La raza humana creada, pero la raza humana que ha renacido de la sangre del Cordero, que ha renacido, que está siendo custodiada por el Cristo poderoso, está en el Espíritu. Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios vivimos en el Espíritu. Vivimos, alabanza a Dios, como hijo de Dios, obedeciendo a su palabra, obedeciendo a su voz, buscando su plan divino. Y un día el Señor se llevará a su pueblo, se llevará sus ovejitas, se llevará y la pastoreará Él mismo. Él será pastor de cada oveja. Un día sonará la trompeta y el mundo entonces pasará por completo. Alabanza a Dios, a su Padre. El mundo carnal pasará por completo a su Padre. A su padre el diablo, y las obras del diablo serán manifiestas en el hombre carnal que tome el rumbo de esta tierra. Y allí en 7 años el diablo hará lo que él quiera con el ser humano. Ay, Dios mío. Por eso el cristiano tiene una esperanza, según Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando y arcángel de Dios tocará trompeta, porque se afinará trompeta, hermano, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Como ladrón en la noche vendrá el Señor y entregará esta tierra por un tiempito al diablo, y los hombres no reconocerán, hermano. Aún se encenderán en ira contra Dios. Aún, alabanza, dirán: por culpa de Dios es que estamos pasando. Y vendrá lo que se llama el Armagedón, porque allí terminará el fin, alabanza a Dios, de todo esto. En el Armagedón es donde se decide los que se van con el diablo y los que se quedan con Dios. Allí la custodia definitivamente es peleada. Tenemos que entender que por eso el diablo pelea por nuestras almas. Por eso el diablo quiere descarriarte.
Por eso el diablo te tira frialdad. Por eso el diablo te tira tibieza, te tienta. Por eso el diablo te manda tentaciones, te ofrece su pecado. El diablo le ofrece sus pecados sucios y cochinos al Hijo de Dios que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Cuando Él te ve limpio por su sangre, cuando Él te ve purificado, Él dice: wow, está limpio, tengo que ensuciarlo con algo para que pierda la identidad y vuelva a ser un adámico y pase a mano de las tinieblas. Nosotros tenemos que resistir. La Biblia dice: el justo puede fallar, hermano. 7 veces cae el justo y Dios lo levantará. Aleluya, Dios te levantará, amado hermano. Dios otra vez te levantará, porque Él sabe que nosotros somos humanos, somos de carne y de huesos. Él sabe que podemos fallar. Por eso dejó a Jesucristo como abogado. Aleluya, pero los idólatras, dice Apocalipsis 22, los cobardes, los que se entregaron al mar, los que se fueron a alabanza a Dios en el mar y estaban disfrutando, no perdiendo su tiempo en discoteca, alabanza a Dios, creían que estaban gozando en la fornicación. Aquellos que tenían un matrimonio y lo destruyeron, aquellos que abandonaron su matrimonio, le llama a Dios cobarde, le llama a Dios cobarde. Le llama a Dios cobarde. ¿Por qué abandonaste tu puesto? ¿Por qué abandonaste tu hogar? ¿Por qué abandonaste la iglesia? ¿Por qué te fuiste hasta el pecado? Alabanza a Dios. ¿Por qué te fuiste? Alabanza a Dios, como el perro que volvió a su vómito y comió su propio vómito, como la puerca que fue, alabanza a Dios, limpiada y purificada y fue y se lanzó al lodo. La Biblia nos enseña claramente que hay que tomar una decisión en este tiempo: o somos de Dios o somos del diablo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Esa es la franqueza de toda verdad. Esa es la verdad de todas la verdad. Si no estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo las tinieblas. El punto aquí, ya para terminar, amados hermanos: ¿cómo sabemos si estamos siguiendo a Dios? Dice aquí en Romanos 8:15: pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si no, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Se da cuenta? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aleluya, qué lindo. Ama shendale calabala la 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 la. Qué lindo que hemos sido adoptados. No lo dice el pastor Miguel Fernández, lo dice la Biblia, que hemos sido adoptados y Dios ha ganado nuestra batalla. Dios nos ha adoptado, Dios ha ganado la custodia de nosotros. Ahora somos hijos. Alégrese que usted es hijo de Dios, hermano, que usted recibió a Jesús en su corazón, se bautizó, se está preparando para la venida del Señor. Alégrese y mire lo que dice aquí: por lo cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga, el Espíritu Santo, nosotros decimos que somos salvos, no es porque nosotros lo inventamos. Es porque nuestra fe ha traído al Paracleto, que se llama Espíritu Santo. Por eso dice aquí: el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu dentro de nosotros que vamos por el camino correcto. Pero este espíritu, cuando estamos en la carne, Él no nos da testimonio. Él nos redarguye, porque el Espíritu es que nos trae a la adopción. El Espíritu es que nos convence de pecado. El Espíritu es que nos sana. El Espíritu es que nos redime. Ese Espíritu Santo, cuando somos redimidos, Él va dando un crecimiento espiritual paulatino, rápido, instantáneo, quizá a largo tiempo. Él va cambiándonos, alabanza a Dios. Él va transformándonos. Por eso dice: y si hijos de Dios, también herederos. Oiga, qué lindo. ¡Wow! ¡Wow, Dios mío! Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Usted ve, hay que pagar un precio. Hay que padecer por vivir el evangelio. Hay que padecer por negarnos a la carne, a la concupiscencia, al mundo y a los demonios. Hay que luchar para mantener, alabanza a Dios, el ser adoptados por Dios. Ya los hijos de Dios no somos criaturas, somos hijos de Él. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, dice Romanos 8:28. Más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, que nos ha dado una vida santa, púdica, una vida sabrosa, delicada, una vida sin libertinaje, sin apostasía, pura en el evangelio. Alabanza a Dios, sin idolatría, sin nada, alabanza a Dios, sin idealizarnos nosotros mismos, sino que servimos como Jesús. Jesús fue nuestro ejemplo. Él, dejándolo todo, vino a servirnos. Ahora, cuando nosotros venimos a Jesús, ya no nos servimos a nosotros mismos, servimos a los demás, servimos a nuestros compañeros, servimos a toda una nación, todo lugar. No somos hipócritas. Hemos sido limpiados del pecado. Vivimos compartiendo el pan, las bendiciones. Vivimos, alabanza a Dios, en amor. Aleluya. Vivimos, alabanza a Dios, una vida apasionada por las leyes de Dios, por el Espíritu, por caminar y obedecer. Vivimos una vida, alabanza a Dios, que por esto es que el cristiano se preocupa. Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué tanto hablan de Dios? Y digo, porque nos preocupa sabiendo que eres creación y no hijo. Queremos que todos los seres humanos pasen a ser hijos, y por eso es la predicación continua. Por eso se te repite, conviértete a Cristo. Por eso se te repite, busca de Dios. Por eso se te repite, busca al Señor con todo tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados para que pase a ser hijo del Santo de Israel. Dios te guarde y Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea contigo y que el Espíritu Santo siempre te acompañe. Amado hermano, si usted no ha recibido esa adopción, si todavía usted no ha recibido a Cristo, si no lo ha confesado, este es el momento en que te invito a que reciba un nuevo Padre y que le dé alabanza a Dios, esa autoridad para Él ser tu Padre adoptivo, para que pase a ser hijo natural de Dios y esté bajo la custodia de Cristo Jesús. Hagamos esta oración. Padre Santo, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Señor, vengo ante ti que eres juez, Señor, reconociendo que he fallado. Por eso, Señor, entrego mi vida a ti, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. La palabra dice que tú me adoptarás, Señor. Señor, y que yo te llamaré Padre, y que tendremos una relación de padre a hijo. Dios Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Te abro mi corazón, Señor, sálvame y hazme coheredero con Cristo Jesús. Ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame a prevalecer hasta el día de tu venida. Que la paz de Cristo y de Dios esté siempre sobre todos nosotros. Amén y amén. Hacemos la oración en petición de Cecilia Coronado. Dice: por la sanidad del cuerpo de mi hermana Rebeca. Padre, oramos en esta hora por Rebeca. Señor, sabemos que tú tienes poder y autoridad para sanar. Dios Padre, que vive por los siglos de los siglos,
Yo te pido que el Espíritu Santo, donde quiera que ella esté, no me interesa cuál sea el nombre de su enfermedad. Yo traigo un nombre que sobre todo nombre es. No importa qué tan mal sea la enfermedad, yo sé que Cristo tiene autoridad sobre toda enfermedad. Reprendemos esta enfermedad de su cuerpo. Señor Dios, la declaramos libre, sana. La declaramos, Señor, y damos, Señor Dios, órdenes a esta enfermedad que abandone su cuerpo, Señor. Creemos en el poder milagroso del Espíritu Santo, que vino a glorificar al Cristo Jesús de la gloria. Yo creo que el milagro ya inició en su vida, Padre. Yo confieso, Señor Dios, su sanidad en toda totalidad, Dios mío. Que el Espíritu Santo ha penetrado en su cuerpo a sanar, a libertar, a romper cadenas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Dios de la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya.